al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22 al 23. Bueno, estamos este camino maravilloso, camino de santidad, donde también hay dificultades, problemas que podemos tener como cristianos, pero lo más importante es que tenemos a Cristo. Él nos ayuda a pasar al otro lado en victoria. Amén. Tenemos sus promesas que son fieles y verdaderas, y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que estamos tranquilos. Amén. Un día ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más lloro, y estaremos por siempre con el Señor en una completa felicidad por la eternidad. Primera de Tesalonicenses 5, 22, 23 dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pueden estar cómodos, mis hermanos, saludándoles a todos nuevamente en el nombre del Señor. Los amigos que nos visitan son bienvenidos en el nombre de Jesús. Y bueno, siguiendo en la misma línea que traíamos de las enseñanzas sobre lo que es la vida cristiana, y en esta mañana pues vamos a recibir la palabra del Señor. Y qué importante es reconocernos nosotros mismos como seres valiosos que somos para Dios, seres de cuerpo, alma y espíritu. Y aquí en la recomendación y orientación de la palabra del Señor, porque se quiere llegar a la meta, ¿verdad, hermanos? Y para llegar a la meta, Pablo dice en esta carta a la iglesia, a los tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal, y que el mismo Dios nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan algo en el texto bíblico, no solamente está tocando la parte espiritual, ¿cierto? Porque también incluye aquí lo que es cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces el cuerpo se quiere excluir, porque el cuerpo se dice que fue tomado del polvo y al polvo volverá. Pero es que ese cuerpo tiene que encontrarse irreprensible también para el día de su venida. No solamente su cuerpo, también su alma y también su espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Somos seres, como lo dice Pablo y lo describe. Amén. Los cuales Dios nos ha dado un cuerpo, un espíritu y alma. Y cuando miramos los inicios, pues Dios hizo al hombre y la mujer, y los hizo a imagen de Dios. Lo hablábamos en otras enseñanzas pasadas. Y cuando nos hizo a imagen de Dios, esto quiere decir que todos somos iguales, que ninguno es mayor que otro, ninguno puede estar por encima del otro, ninguno puede menospreciar al otro, porque todos fuimos hechos a imagen de Dios. Es decir, delante de Dios tenemos el mismo valor. Gloria al Señor Jesús. De ahí que comienza el matrimonio. El matrimonio, cuando Dios creó al hombre, después de la costilla de Adán hizo la mujer, pero a los dos los colocó en igual de condiciones, creados por Dios, a semejanza de Dios. Entonces, esto ya abre apertura de
para conocer los propósitos de Dios. Es decir, nos hizo seres sociables, en los cuales ninguno puede estar dándonos a entender que nos necesitamos mutuamente. Lo vemos en el principio, en la institución del matrimonio. Amén. Y en general, el propósito de Dios nos hizo como seres sociables en las cuales nos necesitamos unos a otros, y de igual manera debemos tratar a nuestros semejantes, así como yo quiero que me traten, ¿cierto? Porque es igualito que yo, hecho la semejanza de Dios, con el mismo valor. No puedo estar por encima de nadie. ¿Sí lo ven? Ni puedo rebajar a nadie, porque todos somos hechos creados a semejanza de Dios. Y ese es el propósito de Dios. Desde el comienzo era ese, pero al venir la desobediencia, dañó la imagen que Dios había creado, y ahí donde se distorsionó todo, y cada uno quiere ser mayor que el otro, y el otro quiere estar por encima del otro, y el otro menosprecia al otro. Pero ese no era el propósito de Dios. Pero a través de la palabra y su Espíritu Santo, Dios alcanza al hombre y vuelve a empezar en él una obra de restauración. Amén. Restaurar lo que el pecado había dañado. Entonces, ahora en el Señor se comienza a vivir una vida cristiana que es totalmente diferente a la vida pasada sin Cristo. Porque como usted sabe, vivíamos con una mente entenebrecida, ajenos de la voluntad de Dios, separados de Dios. Y eso es muy diferente a la vida que ahora estamos viviendo en Cristo. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Ahora vemos el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Y ese fruto de la obra del Espíritu Santo es a través de su maravillosa palabra. De ahí que la importancia de inclinar el oído a la palabra es clave, es supremamente importante. Pero entonces, a través de su palabra y su Espíritu Santo, el Señor nos hace reconocer que somos seres valiosos para Él, y eso es lo que yo tengo que reconocer, que somos seres valiosos, compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y como leíamos en la palabra del Señor, debe de hallarse irreprensibles para el día de su venida. Amén. Y qué bueno es tenerlo en cuenta. Entonces debemos de reconocer que todo nuestro ser es importante para Dios, hablando en el contexto de la salvación. Si nosotros queremos aprender de lo que es la vida y de lo que debemos de ser desde pequeñitos, tenemos que mirar a Cristo, porque el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de cómo debe ser la vida del creyente, desde pequeño. Entonces miramos como un ejemplo de vida cristiana al mismo Señor Jesús. Lucas capítulo 2, 52 habla de la vida de Jesús desde pequeño. Y mire que habla del Señor Jesús que crecía en sabiduría, pero no solamente en sabiduría, en estatura. Es decir, creció como cualquier niño, ¿cierto? Lo conoció pequeño, uno deja de ver a una persona y a los años lo ve, pero ¿cómo se ha crecido? ¿Cómo está tan grande? ¿Cierto? Vemos ese ejemplo en el Señor Jesucristo. Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces miramos como en el comienzo Dios se había hecho del hombre, lo hizo del polvo de la tierra, pero también lo hizo un ser dependiente de Dios. Sopló sobre su nariz aliento de vida
el hombre, entonces vino a tener espíritu. Lo hizo un ser dependiente de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces miramos nosotros en la vida del Señor Jesús, amén, también la parte espiritual. Él crecía en sabiduría, crecía en estatura, pero también crecía en gracia para con Dios. Y eso es un ejemplo que también debemos de crecer en Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vemos entonces que hay unas áreas de crecimiento mental, físico, espiritual y social. Y en ese orden lógico es que todos debemos de crecer. Alabanzas al Señor. Y el hombre debe desarrollarse en estos 4 aspectos que nos enseña la palabra de Dios, tomando como ejemplo al mismo Señor Jesucristo. Él como hombre, porque dice Filipenses, el apóstol Pablo a los filipenses, que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Alabanzas al Señor. Entonces vemos en el primer aspecto, y aunque el origen del Señor Jesús era divino, vemos en este primer aspecto de crecer en la parte de sabiduría, del conocimiento, donde Dios nos invita a nosotros a crecer. Vemos al Señor Jesús que Lucas capítulo 2, 46, 47 nos dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Sus padres se fueron de regreso a su casa, caminaron no sé cuántos días, cuando fueron a mirar a Jesús no lo encontraron. Y bueno, ¿y qué se hizo? Y se fueron a buscarlo. Y después de 3 días, note usted cómo sería esa angustia de los padres, ¿no? Lo encontraron allá sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí nos indica de un interés de aprender, ¿cierto? Y está hablando en la parte humana como ejemplo, porque Él es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener para nuestra vida cristiana. A veces miramos más al que está a nuestro lado, pero el que está a nuestro lado está lleno de defectos y de errores. Pero cuando el creyente pone los ojos en Jesucristo, encuentra a un ser de máximo ejemplo en la cual podemos seguir sus pisadas. Alabanzas al Señor, sin temor a equivocarnos. Entonces miramos que en el ser humano es importante, amén, nos enseñó que el conocimiento es importante para el desarrollo del ser humano. Crecer en el conocimiento, eso nos da a nosotros la sabiduría, pero también nos enseña la manera de cómo crecemos en ese conocimiento. Y Salomón habla y dice: hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y de la prudencia dieres tu voz, si como la plata la escudriñares como a tesoros, y está hablando de la palabra, entonces entenderás el temor de Jehová, y mire lo que dice, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El llamado entonces, así como Jesús lo hacía, el llamado es a crecer en el conocimiento. Mire que el Señor iba, estando Jesús, un niño todavía, no sé, un adolescente, que se había extraviado de sus padres. Lo importante para él era adquirir conocimiento. Estaba ahí escuchando, preguntando, bueno, ¿y esto cómo es? Pero dice que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y qué importante, hermanos, es crecer en el conocimiento.
tenemos el mayor ejemplo, que es el Señor Jesús. Alabanza al Señor. El profeta Isaías dice que el propósito de Dios es que nosotros le conozcamos, creamos en Él y entendamos que Él es Dios y que no hay otro, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros, hermanos, hay una preocupación porque queremos crecer. Quiero crecer, hermanos, en la parte espiritual, pero para crecer en la parte espiritual tengo que crecer en sabiduría, en el conocimiento de las Escrituras. Es importante crecer. No puedo quedarme con un conocimiento superficial. Todo lo que es superficial tiende a caerse en cualquier momento. Una casa que se edifique, que el mismo Señor Jesús está diciendo: bueno, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel hombre que al edificar su casa cavó y ahondó. Es decir, hay que adquirir conocimiento. Hay que conocer quién es el Dios que nosotros tenemos. Así que el llamado es a conocerle. Amén, a crecer en el conocimiento de Dios. No puedo quedarme en la parte superficial, porque si yo crezco en el conocimiento, voy a conocer quién es el Dios que yo adoro, quién es el Dios que yo alabo, quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra, quién es el Dios que me ama, quién es el Dios que me sustenta, que me cuida, el Dios que me ha salvado, el Dios que me cuida a todo momento. ¿Quién es Él? Y es lo que dice Pablo. Pablo dijo: lo he perdido todo por el conocimiento de Dios. Todo lo que yo tenía, las riquezas, la posición social, lo tengo por basura. Por eso lo único que yo deseo es conocer a Cristo. Amén. A fin de conocerle. Es decir, mi deseo, y eso debe estar en nosotros, como dijo Pablo, mi deseo es conocerle, a fin de conocerle. Ese es mi deseo. Y eso está por encima de todo. Hermanos, si nosotros no conocemos quién es Cristo, todo lo que hemos edificado hasta ahora se nos va a derrumbar. Cualquier cosita nos va a mover. Cualquier cosita nos hará irnos de la iglesia. Pero si yo conozco a Cristo, entonces nadie me podrá mover. Nadie. No hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Estaremos sembrados en la casa de mi Dios. Sembrados, de ahí no nos mueve nadie. Segundo aspecto en el cual debemos de crecer, y establece que el crecimiento físico es necesario para el desarrollo biológico. Jesús crecía en estatura. Yo veía por allí a David, me decía: pastor, tengo 14 años, ya tengo que mirarlo un poquito así. Pero ¿cómo se creció David? ¿Cierto? Lo conocimos pequeño, pero ha crecido. Entonces, mire, hay un crecimiento, el llamado a crecer en el conocimiento de Dios, en la sabiduría. Crecimiento también físico. Es necesario en el desarrollo biológico del ser humano, pues el Señor era semejante a nosotros. Y mire lo que hizo el Señor. Amén. Para darnos ejemplo. Pues Él mismo en su forma física, amén, y su capacidad humana era para agradar a Dios. Estamos hablando de la humanidad. Amén. Y con este físico y con este cuerpo nosotros no agradamos a Dios. Amén. ¿Ustedes qué dicen? Claro, ¿verdad? Y tenemos que estar sanos para poderle servir, pero este cuerpo, y Pablo dice: aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior, es decir, hay un desgaste. Pero hermano, este cuerpo debe de agradar a Dios y está para servir a Dios. Alabanzas al Señor. Y Pedro dice de ese cuerpo de Cristo, de su humanidad, dice que Él llevó Él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, aún estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, la herida de Él, fuimos nosotros sanados. Ese cuerpo le sirvió, alabanza al Señor. Alabanza al Señor, sirvió como instrumento de Dios para que nosotros seamos bendecidos, seamos beneficiados. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 estaba escribiendo de Él, que Él mismo llevó nuestros pecados. Alabanza al Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y era el cuerpo de Cristo, pero a través de ese cuerpo fue un instrumento. Alabanza al Señor. Tercer aspecto que se destaca, y es que Jesús crecía también espiritualmente. Y hablamos del crecimiento en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. Hablamos de la importancia de lo que es este cuerpo también como instrumento para servirle a Dios. Pero qué bueno es crecer también espiritualmente. Jesús creció espiritualmente. Jesús crecía en gracia para con Dios. Eso habla de un crecimiento espiritual. Alabanzas al Señor. Y Pablo habla en su carta a los Corintios, Efesios 4, 15, 16. Dice que siguiendo la verdad en amor, es decir, siguiendo la palabra, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, mire, todo el cuerpo. Yo les pregunto, ¿y el cuerpo por qué está conformado? Miembros. ¿Y quiénes son los miembros? ¿Quiénes? Nosotros, ¿cierto, hermana Juana? Usted, cada uno de los que están aquí, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo debe estar ese cuerpo, esos miembros? Ayúdenme. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es aquí donde estamos en igual de condiciones como Dios nos hizo al principio. La ayuda es mutua. ¿Cierto, hermanos? Y hoy practicamos de lo que somos. Hoy hemos traído para compartir con el necesitado. Eso es ayuda mutua. Gloria al Señor. Porque ese es el propósito de Dios. Dios nos ha creado así. Esa es la naturaleza que Dios nos ha dado. Pero llamados a crecer. Dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y por muy pequeño y ante los ojos humanos sea insignificante, tú tienes el mismo valor que los demás. Nadie vale más ni nadie vale menos. Todos somos del mismo valor. Alabanzas al Señor. Entonces el propósito y el fruto es que se recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que es necesario, tercer aspecto, crecer en la parte espiritual. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Amén. Y qué bueno es mirar uno, bueno, yo cuánto he crecido. No sé si ustedes, cuando van los niños desde pequeños a la control médico, un añito, tiene tanto, va bien, está de acuerdo a su edad. 2, 3, 4, va bien, de acuerdo a su... Pero cuando ven que no crece, dicen, uy, pero mire, señor médico, es que tiene 14 años. Mire la estatura de un niño de 5. Pues eso no es normal. Entonces el médico empieza a mirar y poder dar un diagnóstico, qué es lo que está causando ese retraso en su estatura. Porque, hermanos, es normal que crezca. Lo anormal es que no crezca. Pero algo puede estar ocasionando esa falta de crecimiento.
Cuando lo traemos en la parte espiritual, nosotros tenemos todo para crecer. Y nuestro alimento que nos proporciona crecimiento es la palabra de Dios. Cuando bebemos esa leche no adulterada, que es su palabra. Y cuando no hay crecimiento, debe llamarnos la atención, porque posiblemente miramos una vida espiritual de 30 años y la comparamos con el que tiene 5 y vemos que el de 5 va más crecido que el de 30. Y dice, uy, pero eso está como raro. Pero hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es decir, esta palabra es efectiva. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Cuarto aspecto, se refiere al desarrollo social o al crecimiento en gracia para con los hombres. Y aquí es donde vemos el gran mandamiento del Señor Jesús, lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve y nos recuerda, mira, igualito que yo. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el próximo? Porque el prójimo es el próximo. ¿Cierto? Y el Señor le dijo, en el contexto de la mujer que es, ese es el próximo nuestro, es nuestra esposa. Y dice, el que ama a su mujer, así mismo se ama, igual. Entonces, el que ama a su hermano en Cristo, así mismo se ama. El que ama al vecino por allá, así mismo se ama. Porque ese es el mandamiento de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Oye, hermano, qué bonito lo de Dios, ¿verdad? Y uno a veces no le pone cuidado. Gloria al Señor. Entonces fíjense que ahí está implícita la comunión. La comunión. Y estos 4 aspectos son importantes en el desarrollo del hombre, pero debe de haber una armonía entre ellos. Amén. Debemos de crecer de una manera integral en esos 4 aspectos. Recuérdeme, conocimiento o sabiduría, estatura, ¿qué más? El crecimiento espiritual y también la social, ¿verdad? 4 aspectos. Entonces esto nos ayuda a entender qué es el hombre. Amén, ¿qué es el hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Para qué es el hombre? El porqué del hombre, preguntas en las cuales entonces podemos ver cuál debe de ser primero, cuál debe de ser mi actitud frente a Dios y cuál debe de ser mi actitud frente a los demás. Aleluya. Todo eso para mirar cuál debe ser mi actitud. Primero, me enseña la palabra delante de Dios. Y segundo, ante los demás. Y ese es el propósito, porque estamos viviendo una vida cristiana. Dios nos hizo para vivir una vida en armonía, de felicidad a los inicios. El pecado dañó eso, lo que Dios, esa imagen que Dios había hecho en nosotros. Pero ahora que por la gracia del Señor, Él nos encontró estando perdidos, está volviendo a restaurar esa imagen y a recordándonos sus propósitos. ¿Dónde debemos crecer?
Entonces miramos esa conducta del ser humano. ¿Por qué el hombre es así? Porque claro, el pecado deterioró lo que Dios había hecho bueno. Puso espíritu en el hombre, le dio vida, le dio principios, pero todo eso se deterioró, dañó la imagen de Dios. Y Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo para que funcionara integralmente como un ser humano completo, agradando siempre a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces miramos que el espíritu es la parte del hombre que tiene conciencia de Dios y se relaciona con Dios. Es decir, Dios hizo al hombre inicialmente espiritual, sopló sobre él y le dio espíritu. Y lo hizo ser un ser dependiente de Dios, un ser espiritual. Y nosotros debemos de reconocer que esta parte, hermanos, nuestro ser se compone de espíritu, de alma, de cuerpo, y esa parte del espíritu es la que nos hace tener conciencia de Dios y nos hace relacionarnos con Él. Es el medio de comunicarnos con Dios. Hablando el Señor con la mujer samaritana, le dice, mire, el conocimiento, ¿no? ¿Quién es Dios? Ustedes ya lo saben. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Él le dijo quién era Dios. Dios es espíritu. Pero también le dijo la manera como se debe adorarle. El Señor, y Él le dijo, vea, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, en esa dimensión del espíritu en la cual nosotros podemos relacionarnos con Él, alabarle, adorarle, exaltarle. Gloria a Jesús. Amén. Y debemos de entenderlo, por eso habla de crecer espiritualmente. Amén. Y Pablo dice, andad en el espíritu. No se olvide, andad en el espíritu. Y lo otro contrario, que es lo que la carne pide, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne siempre se van a oponer a los deseos del espíritu. Dios nos hizo así. Pero en medio de todo eso, como Dios nos hizo victoriosos. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Así que encontramos entonces que lo que Dios hizo bueno se dañó. Le dio espíritu, pero empezamos a mirar que la Biblia habla de quienes tienen espíritu altivo. Proverbios 18:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Isaías habla de espíritu perverso. El salmista David habla de un espíritu provocador. También habla en Génesis de un espíritu agitado. Génesis 41:8, hablaron del faraón. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Pero la Biblia también habla de un espíritu quebrantado y humillado. Y Isaías dice, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Pero está diciendo, mire, ¿dónde habita Dios? Yo habito en la altura. Y la santidad, ¿con quiénes? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Gloria a Dios. El pecado dañó el espíritu. Y hay espíritus de altivez, espíritus de arrogancia, espíritus que se ve reflejado en la vida del hombre. Pero cuando hay un espíritu quebrantado y humillado, entonces entra en una conexión con Dios, donde se puede relacionar con Él. De lo contrario, no es posible. Malaquías, bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Conociendo que el ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, ¿qué debo de hacer con lo que Dios me ha dado? Porque es dado por Dios, y ahora que estoy andando en una vida cristiana, Él me dice, cuídate de tu espíritu, cuídalo. ¿Qué debo de hacer? Malaquías dice, 2:15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Guardaos. Hay que tener señorío de nuestro espíritu. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y en la traducción al lenguaje actual, si el hermano nos lo puede colocar, Proverbios 16:32, dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Pero note una cosa, que aunque es esa actitud del hombre sea contraria hacia Dios, un espíritu contrario hacia Dios, hay un momento donde Dios puede cambiar todas las cosas, y es a través del arrepentimiento cuando nosotros podemos recibir un espíritu nuevo de parte de Dios. Si no hay arrepentimiento, imposible. Cuando se habla de un arrepentimiento sincero, hay un cambio de dirección, hay un cambio de conducta. Alabanzas al Señor. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y el Señor dijo que nos daría un espíritu nuevo. Ezequiel 11:19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, pero nos llama a nosotros a cuidar nuestro espíritu. Amén. Gloria al Señor. Porque Él es el único que da un espíritu nuevo. Un espíritu que va a someterse a andar en la voluntad de Dios. Un espíritu dispuesto a caminar en la dirección del agrado de Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Qué es el alma entonces? El alma es el asiento de los sentidos, y el alma es el que lleva la vida del ser humano hacia la maldad. Y cuando se dice que un espíritu está muerto, ha perdido la batalla y requiere entonces de un espíritu nuevo que agrade a Dios. Y así es que el hombre llega a ser un ser espiritual. Nosotros, ¿cómo nos encontrábamos? Estábamos muertos, pero espiritualmente. Pero teníamos, como seres humanos, seguíamos nuestra vida, pero espiritualmente estábamos muertos. Dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos. Pero cuando nos arrepentimos y creímos de corazón a Dios, nos colocó en nosotros un espíritu nuevo, con el propósito de agradarle a Él y vivir, alabanzas al Señor, como Él nos enseña a vivir. Alabanzas al Señor. Así que el alma es la parte de los seres humanos que se relacionan con los seres, el alma es la parte del hombre que se relaciona con los otros seres humanos. El hombre es consciente de sí mismo a través del alma. Amén. La cual están los intelectos, los sentimientos y la voluntad. Un hombre que, miren lo que dice, porque ahí es donde están los sentimientos y la voluntad del hombre. ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Está ahí en el alma. Si yo quiero irme por la puerta angosta o por la puerta ancha, es allí donde el alma decide. Y recuérdese del hombre rico que había hecho muchas riquezas y había mandado a construir graneros para meter todo lo que había amontonado, y le dijo a su alma: alma, muchos bienes tienes, así que come, regocíjate, disfruta, vive, porque esto sí es la vida. Él
actuó en voluntad propia. Fue el camino que decidió, ¿cierto? Es ahí donde uno decide para dónde va. Ahí donde está radicada la voluntad del ser humano. Aleluya. Pero vino una voz del cielo y le dijo, necio. Y mire que aquí nos está indicando otra cosa. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces aquí es donde se radican los sentimientos, las pasiones y la voluntad del hombre. El salmista en el Salmo 139, 14 dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gloria a Dios. Usted, hermanos, y yo tengo un alma que Dios me la ha dado. Amén. Aleluya. En mí está cuidarla. Gloria a Dios. Amén. Hace muchos años yo sacaba como una reflexión y decía, bueno, uno se preocupa mucho también por el cuerpo, vestirse bien, perfumito de marca, de lo último que están sacando, eso uno se lo pone, poner el traje de la mejor marca, los zapatos mejores de marca y todo, y uno decía, ¿y uno al alma qué le da? ¿Qué le da uno al alma? ¿Sí ve usted? Cuando el alma Dios la ha hecho eterna. Amén. Pero en mí está hacia dónde se dirige. Mis hechos van a marcar la dirección de mi alma. Aleluya. Pero cuando uno sabe lo que tiene, lo cuida. El salmista, hablando del alma, como que le dice, mire, bendice alma mía Jehová. Hay gente que dice, no, a Dios solamente le interesa lo interno, no, lo externo también. Y aquí el salmista lo mete allí y dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides que Él es el que sanó tu dolencia, el que rescató del hoyo tu vida, el que te coronó de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. No te olvides que esa alma, gloria al Señor Jesús, debe de adorar a Dios, debe de exaltarle, debe de honrarle. Alabanzas al Señor. Hazme oír por la mañana misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. No es bueno actuar sin pensar. Proverbios 19:2, traducción al lenguaje actual. La prisa es madre del error. Y mirando en lo que es el alma, el asiento de las emociones, los sentimientos, las pasiones, la voluntad del hombre, aquí está involucrado. No es bueno actuar sin pensar, ahí está involucrada la voluntad. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, qué importante es saber, hermanos, que todo nuestro ser debe de hallarse irreprensible para el día de su venida. Amén. Debo de valorar lo que Dios me ha dado. Cuando en el Nuevo Testamento habla del alma, da a entender que es la parte invisible del hombre. Es el principio de la voluntad y del querer. Es el centro de la personalidad íntima del hombre. El alma es nuestro propio yo.
Y cuando habla del yo, Pablo dice, en la nueva vida en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese yo murió, pertenece al pasado. Y cuando el yo muere, esa voluntad que radica en el alma es la que ahora cambia de posición y se somete a hacer la voluntad de Dios. Y por eso vemos al salmista: oh alma mía, bendice alma mía Jehová. Como quien dice, te obligo a que alabes a Dios. No te olvides quién es Dios, no te olvides de los beneficios, no te olvides dónde estaba, no te olvides de lo que eras. Alma mía, alaba a Jehová. Gloria al Señor Jesús. Y entonces es allí en el alma donde mi voluntad está siendo sometida a la voluntad de Dios. Es ahí donde yo acepto el señorío de Cristo. Es ahí donde yo le digo Señor al que verdaderamente es Señor. Y cuando le digo Señor es porque estoy dispuesto a no hacer más mi voluntad, a ahora vivir para agradar a Dios y para hacer lo que Él me diga que haga. Eso voy a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. El cuerpo es la parte del hombre que se relaciona con el mundo físico a través de los sentidos. Por medio del cuerpo es donde se expresa la personalidad del hombre. El cuerpo no es eterno. Además es corruptible. Y Pablo en su carta a los Corintios lo llama casa terrestre o edificio. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se refiere al cuerpo. Amén. Y el Señor habló de su cuerpo también. Cuando el Señor habló de destruir el templo, Él hablaba de su cuerpo. Es llamado también el cuerpo de la humillación, según carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3:21. Pero el cuerpo, amén, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo está sujeto a la enfermedad y a la muerte. Pero también Dios nos recuerda que este cuerpo, este tabernáculo terrestre, es templo del Espíritu Santo, el cual debemos de cuidar, porque es de Dios. Y nos recuerda que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que somos propiedad suya. Y Él nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. No sé si usted va entendiendo el mensaje. Este cuerpo no es suyo, no es mío, le pertenece a Dios, y hay que colocarle y darle la dignidad que se merece, porque es de Dios. Hay que cuidarlo bien, hay que alimentarlo bien, hay que ponerlo a dormir bien. El cuerpo necesita descansar. Todo lo hace Dios perfecto. Amén. Si no se descansa, empieza a alterarse el sistema nervioso. Entonces Dios dijo: es necesario descansar, es necesario cuidar el templo de Dios, es necesario alimentarlo bien, porque es templo del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. El cuerpo es obra de Dios y debe de ser presentado a Él. De hecho, esta mañana ustedes han venido a presentar, ustedes no solamente trajeron el alma y su espíritu, aquí están de cuerpo presente. Amén, gloria a Dios. ¿Y sabe qué dice Romanos? Así que, hermanos,
les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros. Ahí está. Yo vi esta mañana a los adolescentes así. Estamos dando la clase y así, hermano. ¿Verdad? Fíjese que ahí estoy dando una información. O estoy enfermo, no dormí bien anoche, me trasnoché, vi mucha película. Está mostrando que no le dio lo que el cuerpo necesita. Y si yo vengo a alabar a Dios, ¿cómo debo de venir? Y Pablo dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo? Está hablando del cuerpo. Santo. ¿Qué más? Agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Por favor, colóquelo en la versión Dios habla hoy. Gracias a Dios que ya podemos proyectarlo. Por tanto, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor? Pero no nos equivoquemos. No es solamente en el culto, porque la adoración verdadera es de toda la vida. Se termina el culto y sigue este cuerpo, amén, brindándole culto al dueño del cuerpo. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, ven, hermano, lo importante que es. Usted no sé, eso ya es un mensaje ahí implícito que no es necesario que se lo explique. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Este cuerpo es para ser usado para la gloria de Dios. 1 Corintios 6:20. Es para la gloria de Dios. ¿O es que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios, ¿cómo? En vuestro cuerpo, ¿y cómo más? Y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Son de Dios. Hermano, ¿qué tiene usted que sea suyo? Sí. Si todo el oro y toda la plata proviene de Él y de lo recibido de su mano, ¿qué tengo yo que sea mío? Dígame, hermano. Entonces, ¿cómo debemos de estar delante de Dios? Agradecidos. No nos merecemos lo que tenemos. Y entonces, mira, hablando del cuerpo, hermano, cuando entre por esas puertas, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuál es la actitud entonces del creyente? Hermano, es la verdadera actitud. Y hay que tener cuidado porque decía un hermano, mire, el ser agradecido le ayuda a uno a saber dónde tiene los pies. Aleluya. Porque una vez parece que anda por el aire. El agradecimiento le hace a uno saber dónde tiene puestos los pies. Amén. Que uno es un necesitado. Igual que todos los demás. Decía nuestro presidente de la iglesia, creo que una frase muy importante que ha sacado, muy bonita. Dice, aquel que habla mucho de sí es una persona que está totalmente vacía. Aleluya.
Y claro, cuando uno ve la palabra dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado. Hermano, nosotros somos hijos de Dios, esa es la altura en la cual Dios nos ha dado y debemos de permanecer en ella. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor Jesús. Este cuerpo ha de ser transformado, completando así la redención del hombre. La persona sin Cristo está separada de Dios. Está separada de Dios, por lo tanto, está muerta en sus pecados, aunque siga funcionando como ser humano. Y hay una muerte física que implica la separación del cuerpo, del alma, la separación del cuerpo, del alma y del espíritu, igualmente del cuerpo, porque el cuerpo vuelve a la tierra, la cual fue tomada, pero el espíritu y el alma vuelve a Dios. Y note usted esta parte, a quien Él lo dio para determinar su destino. ¿Sabe? El cuerpo vuelve a la tierra, donde fue tomado. Pero el alma y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, para determinar hacia dónde nos dirigimos. El cuerpo es mortal, pero el espíritu y el alma es eterno, pero va a una dirección hacia donde yo mismo dirijo, hacia donde quiero que vaya. ¿Sí me entienden, hermanos? Y Dios quiere que todo nuestro ser, porque va a suceder un milagro, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Y este cuerpo que es corruptible se vestirá de incorrupción. Seremos transformados en cuerpos gloriosos, y todo nuestro ser. Por eso todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, debe de hallarse irreprensible para el día de su venida. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Los que mueren en Cristo, es decir, los que le han recibido en su corazón como su Salvador y Señor, tienen la confianza en Dios de resucitar con un nuevo cuerpo transformado e incorruptible, glorificado como el del Señor. Así estaremos todos los creyentes con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Note usted que en esta mañana tenemos muchos puntos, porque solamente nos encargamos de la parte espiritual. ¿Y las demás partes? Porque es cuerpo, alma y espíritu, debe de hallarse irreprensible para el día de su venida. Les pregunto en esta mañana, ¿por cuáles áreas entonces solamente nos preocupamos? ¿Solamente nos preocupamos por la parte espiritual? ¿Y a dónde queda el alma, el espíritu? ¿Dónde queda el cuerpo? Porque todo debe hallarse irreprensible para el día de su venida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero Pablo dice a los tesalonicenses cómo llegar hasta la meta. Y lo define en una sola palabra, en una sola frase. Absteneos de toda especie de mal. ¿Cierto?
Eso es lo que leíamos al principio. Primera de Tesalonicenses 5, 22, 23. Absteneos de toda especie de mal. Lo demás lo hace el Señor, porque el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, en esta mañana hay una invitación muy especial. Habíamos dicho la importancia de crecer en todas las áreas, como Jesús, ¿cierto? Crecer en todas las áreas. No podemos olvidar lo social. No podemos olvidar que hay que crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. No podemos olvidar que hay que crecer también en la parte espiritual. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe hallarse irreprensible para el día de su venida. Hay una invitación en esta mañana de un necesitado de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cierto? Porque uno puede decir, bueno, ya después de la palabra, cómo actúa en nosotros, podemos mirar y decir, me falta esto, me falta lo otro, pero tengo de Dios su misericordia, al cual puede ayudarme. Quiero invitarles que se coloquen en sus pies. Si hay un necesitado en esta mañana, vamos a hacer oración, alabanzas al Señor, para que Dios nos ayude, Dios nos bendiga de una manera especial en su nombre santo y eterno. Vamos a orar, hermanos. Primer necesitado que inicie la oración. Señor Jesús, amado Dios, Rey eterno, Dios todopoderoso y Dios santo, Dios lleno de gracia, Dios lleno de misericordia. Señor Jesús, esta mañana nos presentamos delante de ti, oh Dios. Oh Señor, mi Dios, queremos aprender de ti. Queremos crecer, Señor, en el conocimiento, en la parte espiritual, Señor, en la parte del conocimiento,